hemos estado hablando hace cuántos domingos acerca de un mismo tema en particular. 3. Y este sería el cuarto. Este ya es el cuarto domingo que hemos hablado de un tema que es rudimentario, es básico, es trascendental, es la raíz de nosotros como creyentes. Y nos hemos tomado de la vida de un hombre que se llama Pablo, el apóstol Pablo. Entonces, en esa conversión que el apóstol Pablo ha tenido, hemos encontrado dos preguntas que todo creyente genuino, lo voy a decir de nuevo, que todo creyente genuino debería hacerse. Así que vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. Dice, versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 5. Él dijo, ¿qué dijo? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y tembloroso, dijo, Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿qué quieres que yo haga? Y él le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Primeramente vimos el contraste que existe entre la antigua vida de un hombre conocido como Saulo y la nueva vida de un hombre que también era conocido como Pablo, el mismo hombre. Vimos ese contraste. Después, en la segunda reunión, vimos, después de ver este nuevo nacimiento, vimos que el Señor hace que Pablo dependa de ¿quién? De Ananías. O sea, por ende de él, ¿de De la qué? iglesia. De la iglesia, del cuerpo, de Ananías y de otras personas más, de la iglesia. Eso lo vimos después. Posterior a esto profundizamos un poco en cuanto a algunos atributos de Dios. Respondiendo a qué pregunta. ¿Quién eres? ¿Quién eres, Señor? Súper bien. Y hoy día vamos a terminar esa secuencia de enseñanzas respondiendo de acuerdo a la palabra. ¿Qué pregunta? ¿Quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Logrando recibir del Espíritu Santo una revelación real de lo que Él quiere que nosotros hagamos. Así que oremos por esto. Señor, te entregamos esta palabra. Espíritu Santo, te rogamos que nos reveles tu verdad. Realmente queremos entender y hacer lo que tú, Señor, quieres que nosotros hagamos. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Entonces, para poder responder a esta pregunta, ¿qué pregunta? ¿Qué quieres ¿Qué que quieres yo que yo haga? ¿Quieres que haga? Vamos a analizar juntos la historia de otro hombre que se llama Zaqueo. Vamos a ir a la escritura en San Lucas, capítulo 19. Mateo, Marcos, Lucas. Si están en Juan, ya se pasaron. Están en Hechos también. Mateo, Marcos, Lucas. Mira el 5. Desde el 1. Lucas 19, desde el 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado era jefe de los publicanos y rico. Procuraba ver quién era Jesús. Entonces, un varón llamado, que era jefe de los publicanos y era rico, procuraba ver a Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era de pequeña estatura.
y corriendo delante subió a un árbol sicómoro, para verle, porque había de pasar por ahí. Vamos a detenernos un poco aquí en esta parte, en esta primera porción, desde el 1 al 4. Y vale la pena entender que Zaqueo es un judío que tiene una situación bien particular frente al pueblo, ya que trabajaba nada más ni nada menos que para el Imperio Romano, recaudando fondos. Imperio Romano era un imperio que lo afligía al pueblo de Israel y que gobernaba al pueblo de Israel. Y este Zaqueo trabajaba recaudando los impuestos de los judíos para el Imperio Romano. Podríamos concluir que esto de todas maneras generaba algún tipo de problema o tensión con sus hermanos judíos. Claramente. Imagínense la situación de un hombre que trabaja para un pueblo que no es su pueblo, porque no trabajaba para el pueblo judío, trabajaba para el Imperio Romano, recaudando más encima los fondos, los intereses, todo lo que tenía que recaudar para el imperio. Había un poco de tensión, ¿no? ¿Creen ustedes que era una persona bien vista, Zaqueo? No. No era una persona bien vista a los ojos de los hombres. Pero vamos a leer de acuerdo a la palabra, sin nosotros sacar conclusiones ni conjeturas. Comencemos en el versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hubo un llamado de parte del Señor. Y frente a ese llamado, que dice el versículo 6, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver todo esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Jesús hace un llamado y este hombre pecador lo recibe con gozo. Pero no era un gozo emocional, no era un gozo humano, no era algo del momento, no era una apariencia para que frente al resto pudiera verse espiritual, sino que con hechos concretos él va a cumplir una ley de Dios. ¿Cuál es la pregunta que estamos respondiendo entonces? ¿Qué quieres que yo haga? Zaqueo, hombre judío, conocía la ley de Dios. Y Zaqueo, recaudador de impuestos, que conocía la ley de Dios, también sabía lo que debía hacer cuando cometía un error, porque conocía la ley. ¿Pero qué ley? Vamos a ir primero al Antiguo Testamento, Éxodo 22:1. Estamos hablando entonces de un hombre pecador, no bien visto por sus hermanos, pero que cuando ve al Señor se sube a un árbol, porque a pesar de ser de baja estatura, él sube a un árbol, un sicómoro, y cuando Jesús lo ve, hace un llamado, y a ese llamado él responde con gozo. No solamente con gozo, sino que con hechos concretos. Pero para entender cuáles hechos concretos, vamos a leer eso. Éxodo 22:1. Dice, la ley de Dios, la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el Pentateuco. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Lo que el Señor dijo en la ley es que cualquiera que robara debiera devolver 4 o 5 veces lo robado según la característica, según las condiciones. Amada iglesia, cualquiera que quiera seguir al Señor deberá responder con hechos concretos y no solamente con palabras a la pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Cualquiera que realmente sea transformado va a dar frutos de arrepentimiento visibles. No es algo interior, no es algo solamente íntimo, también lo es, pero no solamente eso.
porque por algo nos hemos también detenido en esta escritura, en Hechos, porque Él dice, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga? Hay una intimidad, pero también hay un hacer. Hay una fe, pero también hay un actuar. Porque también, dicho sea de paso, que esta escritura la pueden ver aquí proyectada, Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Si hay mentira, si hay engaño, si hay robo, si hay violencia, celos, contienda, todos los frutos de la carne que podemos analizar, fornicación, brujería, no es un árbol bueno, aunque por fuera se vea bueno. Por los frutos los conoceréis. Entonces, si hablamos de la ley concreta y de los hechos concretos de la ley de Dios que acabamos de leer en Éxodo, cualquiera que había robado a su hermano, ¿qué debía hacer? Devolverlo 4 o 5 veces lo que había robado. La ley de Dios es justa. El que roba podría decir, ¿y por qué 4 o 5 veces? Si yo robé 1. ¿Por qué roba entonces? La ley es clara. Entonces este hombre, pecador, ¿cómo se llama? Zaqueo. Recibe un llamado de parte del Señor y lo recibe con gozo. ¿Y solamente gozo de palabras? No. ¿Solamente algo espiritual? ¿Algo así como de la vista? Con frutos. No hemos leído todavía los frutos, pero los vamos a leer ahora. Vamos a esperar que puedan entrar y para él. Esta parte después la cortamos, queda totalmente editada del YouTube. ¡Buenos días! Adelante, por favor, tomen asiento. Entonces vamos a ir a la escritura en el libro de Lucas, San Lucas. Vamos a continuar la lectura de Zaqueo. Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Defraudar viene de la palabra fraude, un engaño, un robo. Iglesia, Zaqueo en esta escena está demostrando que no solo recibió a Jesús con gozo emocional, sino con hechos concretos. El Señor no le dijo nada, pero Zaqueo conocía la palabra. Y dice que le va a dar la mitad de los bienes a los pobres. Y que si había defraudado a algunos, lo iba a devolver por 4. Estaba cumpliendo la ley de Dios. Hechos concretos, visibles. No algo emocional, místico, con apariencia de espiritual. Hechos concretos. Versículo 9, y Jesús le dijo, a raíz de esto, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando realmente tenemos un encuentro con el Señor, cuando es algo de verdad, empezamos a conocerlo primeramente, respondiendo a la pregunta, ¿quién eres, Señor? Pero también buscamos hacer lo que Él quiere que hagamos. En Hechos 9, ¿qué quieres que yo haga? Y su voluntad está ¿dónde? ¿En mis emociones? ¿En lo que he escuchado por años de tradiciones y cultura? ¿En mi experiencia? ¿En lo empírico? ¿Dónde está la voluntad de Dios?
Su palabra. en su palabra. Si la voluntad de Dios no estuviera en su palabra, estaríamos totalmente sujetos a ser engañados. Porque basta con que una persona se pare aquí, y hasta yo mismo, y les diga cualquier cosa y ustedes me creen. Pero no es así. Aquí está la voluntad de Dios, en su palabra, no en el hombre. Claramente, buscamos en esta iglesia transmitir la palabra de Dios, no opiniones personales. Si creemos verdaderamente en Él, vamos a demostrar con hechos nuestra fe. ¿Quién eres, Señor? Tengo fe de que voy a conocer al Señor. ¿Qué quieres que haga? Obras, acción, actuar. ¿Está bien venir a la iglesia? ¿Es importante venir a la iglesia? ¿Quién piensa que no? Sí. ¿Quién piensa que sí? ¿Sí? ¿Es importante congregarse? Por Sí. supuesto que es importante. ¿Es importante alabar a Dios? Sí. Sí. Claro que sí. Nuestra relación con Dios también se desarrolla en la alabanza. ¿Es necesario orarle a Dios? Sí. Por supuesto. En todo eso estamos conociendo quién eres. Cuando lo alabo y digo, tú eres grande y hacedor de maravillas, estoy conociéndolo y declarando con mi boca mi intimidad con Él. Tú eres grande y hacedor de maravillas. Cuando vengo a la iglesia, corrijo dudas y pregunto, oye, ¿qué dice acá? También me alimento. Fe. Se alimenta mi fe. ¿Es bueno estar contentos y alegres porque el Señor ha sido bueno con nosotros? Sí. Claro que es bueno. Claro que es bueno. ¿Es bueno dar? Sí. ¿Qué dice la palabra? Sí. Es bueno dar. Pero si hacemos todas estas cosas y no tenemos obra, nuestra fe está muerta. Y viene siendo simple y vil religión. Que creemos una cosa, tenemos una apariencia. De hecho, la palabra enseña con apariencia de piedad, apariencia de santidad, que frente al resto podríamos vernos santos. Pero la fe se demuestra por medio de las obras. Vamos a terminar leyendo Santiago. Y realmente le pido al Señor, y ustedes también pídanle al Señor, que esto pueda ser una revelación nueva en sus vidas. Que no sea que hoy día nos vayamos con una sensación de que lindo, todo lindo, es tan lindo y es tan precioso, pero sin tomar decisiones concretas. Porque al final eso es muerto. Y lo vamos a comprobar. No por lo que lo diga yo, lo dice la palabra. Santiago, el medio hermano de Jesucristo. Misma madre, pero no mismo padre. Santiago 2, desde el versículo 14. Y aquí les pido total atención, vayan entendiendo y recibiendo cada una de estas palabras, porque nos puede cambiar la vida, nos va a cambiar la vida al entender que nuestra fe se demuestra con obras, hechos concretos, no con palabras bonitas. Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Dice que tiene fe y no tiene obras. ¿De qué aprovecha eso? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento del día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados, saciados, podríamos decirle, voy a estar orando por ti, qué lástima, el hambre que tiene, voy a orar, aprovecha a ayunar, no tienes que comer, aprovecha a ayunar, saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta. Una fe muerta es como una fe inexistente.
Yo puedo creer que el Señor me va a responder todas mis oraciones y puedo tener mucha fe en mi corazón de que el Señor me va a dar, me va a dar y me va a dar. Pero si no tengo obras, mi fe está muerta, pudriéndose. Puede estar ahí, pero muerta. (17) 18, perdón. Pero alguno dirá, bueno, tú tienes fe, yo tengo obras. Lo contrario, ¿cierto? Tú crees muchas cosas y alabas a Dios, pero yo voy al perdido y solo voy al perdido. Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Como hablábamos recién, ¿es bueno venir a la iglesia? Bien haces. ¿Es bueno alabar a Dios? Bien haces. ¿Tú crees en Dios? Bien. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras a Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo sobre el altar? Queridos, esta porción de la Escritura es algo que les pido, por favor, que esta semana analicen, estudienla y por sobre todo ponerla en obra. Porque es bueno venir, es bueno alabar, es bueno creer que el Señor me va a responder mis oraciones, es bueno. Pero si solamente tengo eso y no tengo obras, esa fe está muerta y no sirve. Entonces, habiendo terminado esta enseñanza y pidiéndoles que por favor estudien esta porción de Santiago 2:14 al 24 al 20, me queda solamente hacerles algunas preguntas. ¿Quiénes están dispuestos? ¿Quiénes realmente quieren hacer la voluntad de Dios sin cuestionamientos básicos del mundo? ¿Quiénes sujetos al cuerpo quieren vivir un evangelio genuino? Porque afuera vemos mucha gente creyente, pero los demonios también creen. No sé si ustedes sabían esto, pero la palabra enseña que los demonios también creen en Dios. ¿Cómo no van a creer? Si ven a Dios, saben que está Dios ahí, le temen y le creen. ¿Quién va a comenzar a invitar a los vecinos para que aprendan de la palabra en sus casas? ¿Quiénes van a empezar a acompañarnos a ir a ver a los abuelitos los días viernes? ¿Quiénes van a empezar a acompañarnos a predicar a la plaza, a los parques? ¿Quiénes están dispuestos a abrir sus casas para que la gente venga a aprender de la palabra de Dios? Porque les repito, y perdón lo reiterativo, pero podríamos estar un año viniendo todos los domingos y el Señor mirando nuestras obras vacías y entendiendo que nuestra fe está muerta. Estas preguntas no las tomen de parte mía, sino como parte del Señor, como que vienen de Él. ¿Quién está dispuesto? ¿Quién va a tomar la iniciativa de decir, pastor, hay una cárcel, vamos? Como me han dicho de repente, pastor, hay una cename, vamos. Hay esto, vayamos. ¿Quién va a hacer obra para que su fe no esté muerta? Vámonos de pie. Terminemos alabando al Señor.